Bueno, buenas tardes para todos, para todas. Para la Universidad Javeriana, de verdad que una alegría grande tenerlos hoy a ustedes aquí. Ha sido un espacio de verdad muy enriquecedor. Para nosotros como universidad es fundamental que podamos encontrarnos, debatir, construir conocimientos juntos. Y consideramos que un tema que ha sido reiterativo desde las primeras intervenciones de la mañana es ¿y cómo comunicamos esto de la sostenibilidad? Me encantó incluso la intervención que acabamos de escuchar de Alexandra, en este caso diciendo que definitivamente para construir una estrategia era importante ese eje transversal de comunicación. Entonces, desde la especialización en comunicación organizacional, que es un posgrado que dirijo aquí en la universidad, nos interesa cerrar esta jornada justamente hablando de comunicación. Quisiera, antes de darle la palabra a los profesores, la idea es que tengamos un diálogo muy tranquilo, ¿cierto?, acerca de cómo es ese desafío de comunicar la sostenibilidad. Pero quisiera que antes de eso darle las gracias a nuestro aliado, a Portafolio Verde, que definitivamente ha sido un gran aliado para llevar a cabo este escenario de conversación, este escenario de comunicación. Aquí creo que también ha sucedido justamente eso. Muchas gracias Alejandro, Lina, Sarita, en fin, muchas gracias de verdad por hacer este espacio posible. Y yo quisiera arrancar esta conversación, profesora Sandra, profesor Efraín, ¿por qué es importante comunicar la sostenibilidad? A veces hacemos mucho, pero probablemente no contamos bien el cuento. ¿Por qué es importante comunicar la sostenibilidad? Bueno, primero, muchas gracias por la invitación. El reto de comunicar lleva precisamente implícito también el mismo reto de la sostenibilidad, y es el llamado que durante todos estos años y hoy muy puntualmente durante toda esta jornada es a la acción. El reto de comunicar es movilizar. Esa movilización en función de esas transformaciones que se requieren necesita método, y en la comunicación encontramos método. Hay métodos de transformación desde la comunicación, donde empezamos con las acciones de conocer, de dar a entender, de garantizar que la gente sí realmente está comprendiendo. Y el siguiente pasito es buscar que la gente le encuentre un valor, y ese valor y ese significado. Y adicional a ello, tenemos que nunca perder de vista que tenemos que explicarles el cómo, porque a veces, muchas veces, nos quedamos en el qué. Ser productivos, lograr aspectos, pero no le explicamos y no construimos también de manera conjunta los cómo. Y los cómo son acciones concretas. Entonces, en la comunicación, el rol fundamental es ese movilizar para transformar. Y la comunicación es acción. Sandra, muchas gracias. Efraín, reiteramos la pregunta, ¿por qué es importante comunicar la sostenibilidad? Bueno, muchas gracias, profe Oscar. Muchas gracias a todos por quedarse hasta esta hora. Yo creo que lo mejor que podemos, y para honrar a los asistentes que todavía han sido prudentes en no irse en hora de almuerzo, voy a ser muy breve y muy concreto. Durante todo el día hemos visto, o hemos dicho la palabra sostenibilidad, bio como sufijo, prefijo, hemos utilizado muchos conceptos, y que la comunicación tiene el reto de hacerlos digeribles para todo público. Entonces, ¿por qué tenemos que comunicarla? Primero, para entender la problemática de la sostenibilidad. Creo que ese es uno de los grandes retos. Desde la especialización y desde lo que nosotros queremos hacer es generar pensamiento crítico sobre la problemática de la sostenibilidad. Y en eso nos enfocamos mucho. Somos necios, incluso como decía la presentación anterior, hay un eje de la responsabilidad, hay un eje de la transparencia en la comunicación también, sobre todo, pero también hay un eje que nosotros siempre tratamos de impulsar en la especialización, y es la valentía de esa compañía que quiere decir, hombre, sí,
yo tengo un impacto ambiental y este es mi impacto ambiental, consumo tantos litros de agua en mi proceso productivo, por ejemplo, pero la otra cara de la moneda es qué hago para mitigar ese impacto. No todos somos tan valientes de hacer una radiografía y comunicarla de una manera absolutamente transparente. Eso creo que todavía nos falta un poco caminar, pero desde la especialización queremos cultivar eso. ¿Quiénes somos los valientes que nos vamos a enfrentar a un público que hoy en día es mucho más crítico, que en redes cualquier cosa se descontextualiza y vamos a decir, sí, pues sí, yo contamino, pero yo tengo estos controles para prevenir y mitigar esa contaminación? Entonces nosotros lo que queremos hacer es comunicarlo. ¿Por qué comunicarlo? Porque es necesario que todos lo entendamos para empezar a tener mucha más conciencia, pero también cómo lo estamos comunicando. ¿Es un reportaje en una página, en un periódico, de un informe de sostenibilidad de una empresa, comunicar sostenibilidad? ¿O hay otra historia que queremos contar de otra manera? Entonces yo creo que ahí, pues creo que podemos echar el balón a rodar en esta conversación. Profesor Efraín, muchas gracias. Siguiente pregunta, son 3 preguntitas, incluso podemos abrir como el espacio si alguien quiere plantear una inquietud adicional. Profesora Sandra, ¿cómo hacerlo bien? Incluso si tienes casos donde definitivamente ha habido una comunicación de la sostenibilidad interesante, valiosa, participativa, colaborativa, que son palabras que hemos escuchado en la mañana de hoy, incluso también si tienes casos donde definitivamente has sido muy desafortunado o definitivamente es lo mismo de siempre, ¿cierto? Entonces que conversemos un poquito cómo hacerlo bien, probablemente cómo hacerlo, qué camino definitivamente no recorrer. Bueno, ¿cómo hacerlo bien? Ahí tendremos 3 Is, para recordar las 3 Is. Primero, la comunicación tiene que ser íntegra. Tiene que ser transparente, lo que tú estabas mencionando. No podemos ni inflar ni bajar, sino acogernos a la verdad. Y eso nos permite ganar reputación, por esa coherencia entre lo que se dice y lo que se hace. Entonces la primera I, íntegra. Luego tiene que ser integral. Tenemos que trabajar esa integralidad que tú la mencionabas, Alex, ahora, y la han mencionado todos, en esos elementos sociales, ambientales, económicos y la gobernanza, que también tiene que ver. Entonces tenemos que gestionarla también de manera integral, comunicar, movilizar en esos 3 grandes ejes de la sostenibilidad. Y integrada, la otra I de integrada. ¿Integrada por qué? Porque tiene que estar totalmente integrada la dinámica de la organización, qué cosas están realizando en la organización en esa dinámica cotidiana que a veces uno dice, no, pero es que esto que yo hago mínimo de manera individual en ese gran ecosistema de lo individual, lo relacional y también lo corporativo, a veces no se hace ver, y hay cosas que los grandes cambios se mueven y se generan a través de grandes sutilezas, y esa manera integrada también es reconocer todo lo que hacen las personas al interior de la organización. Hay muchas cosas, digamos que aquí podemos dar toda una clase, pero no tanto. Lo otro también que nos permite que esos casos se puedan movilizar es identificar el verbo acción. Qué pena yo con tanto tema de acción y acción, pero a veces nos quedamos solamente como en el discurso y lo que necesitamos en sostenibilidad es que realmente se hagan las cosas. Entonces, aquí hemos escuchado muchos verbos acción: colaborar, cuidar, gestionar, etcétera. Entonces tenemos que encontrar ese verbo acción. Cuando no ha funcionado precisamente esa gestión es cuando decimos tenemos que fortalecer. Y recuerdo mucho un profesor hace unos años decía, Sandra, el verbo fortalecer, si lo quieres llevar a acción, tienes que ir a un gimnasio y ejercitar los músculos, no más. Pero tenemos que llegar a cosas muy concretas. ¿Qué tenemos que hacer? Cuidar. ¿Qué tenemos que hacer? Ahorrar. ¿Qué tenemos que hacer? Invertir. Y cuando nosotros encontramos ese corazón, ese verbo acción, créanme que no solamente la comunicación funciona, sino que también la sostenibilidad echa a andar. Y lo otro, cuando también no han funcionado las cosas es cuando no se han articulado. La comunicación está hecha precisamente para articularse. Hemos escuchado ejemplos de cocreación. La cocreación tiene varios momentos. Uno de esos momentos es
cuando yo siento a la gente, y tú decías específicamente estos aspectos, nos decías, sentamos a las personas, es cómo hacemos para que se sostengan en el tiempo esos acuerdos también. Y pensemos primero en lo humano y luego en lo mediático. Esa sí es una súper recomendación. Primero estamos trabajando con la gente, para la gente y obviamente con el medio ambiente, y luego pensemos a través de qué medio lo vamos a elaborar. Muchísimas gracias, profesora Sandra. ¿Cómo hacerlo bien? ¿Cómo definitivamente como caminos para no recorrer? Bueno, eso es otra cosa, y yo parece que estuviera haciendo como un reportaje de la especialización, pero es que a mí sí me gusta mucho como molestar los cerebros, y básicamente es entender que la sostenibilidad es un proceso. Nosotros siempre tratamos de comunicar como lo que ya estamos haciendo y una foto de cuando ya salió bien, pero ¿cómo fue ese proceso para llegar hasta allá? Ese tema de utilizar la herramienta del storytelling y contar la historia de cómo empezamos, y mire, este era el reto, como el señor de las cortinas, que no recuerdo su nombre y me disculpa por no sabérmelo, pero él empezó contando una historia de cómo él, por fotografía de naturaleza, empezó a interesarse en un tema de la sostenibilidad. Esa historia genera mucho más impacto que simplemente que él hubiera llegado y decir, mire, ya compensamos nuestra huella de carbono con un banco de hábitat y ya hicimos todo. Eso ya ahí no. Entonces, ese proceso que nos lleva, y también entender que la fotografía también tiene construcción. O sea, la sostenibilidad es un proceso de continua construcción. Entonces, yo creería que eso es una manera de hacerlo bien, no es la única. Y bueno, ¿cómo evitar que salga mal? Pues ahí sí toca un poco el juego del ajedrez. A mí, digamos que en la casuística que vemos, siempre ponemos ejemplos de cómo salió mal y cómo una mala comunicación generó un impacto terrible en una comunidad por alguien que se le dio, o digamos, voy a decirlo de una manera muy, muy gráfica, puede ser un político de turno que entendió que eso podía ser un trampolín político o electoral y dijo, venga, hagamos esto y publicitemos eso, y se daña todo un proyecto que iba a traer muchos beneficios a la comunidad y que iba a tener un manejo ambiental sostenible o responsable, y no se logró. Entonces también ejemplos de cómo hacerlo mal, yo creo que también es la reactiva, ese enfoque reactivo de aquí dijo esto, entonces yo venga y yo muestro esto, creo que no es lo mejor. Creo que hay que construir primero con comunidad un discurso, como lo vimos a lo largo de estas presentaciones, y bueno, y esperar un poco poderlo comunicar mejor para que todo el mundo entienda que cuando salten estas liebres negativas, la misma comunidad sea la que defienda los proyectos. Creo que eso es una alternativa también. Profesor Efraín, muchas gracias. Mi última pregunta, y siguen las preguntas de ustedes, y si hay un par de preguntas estaría muy bien. Profesora Sandra, ¿qué enseña usted en la especialización, en esta especialización de comunicación organizacional, sostenibilidad? ¿Será que hoy las organizaciones necesitan este tema, la comunicación ahí? ¿Qué enseña la profesora Sandra en la especialización? Bueno, en nuestra especialización enseñamos cosas hermosas, y no solamente enseñamos, sino que es también un laboratorio de co-creación permanente. Digamos que esa es la gran característica. Enseñamos y formamos desde las bases. ¿Cuáles son las bases de la sostenibilidad? La ética, los derechos humanos, apasionadísima yo por los derechos humanos. Cuando empiezan a descubrir que existe un derecho del agua, existe un derecho del agua, existe un derecho de medio ambiente sano, ¿eso existe? Entonces ahí es empezar a mostrar y a evidenciar esos derechos con esos deberes, ese espejo entre los derechos y los deberes que logramos precisamente esa dignificación. ¿Qué más enseñamos? Teniendo las bases, exploramos contexto, y cuando exploramos contexto empezamos a abrir los ojos con lo que hoy hablaba también el de la data, esta mañana que lo empezaron a hablar, la importancia de la data, la importancia de conocer el contexto, los retos, en dónde voy yo, en dónde vamos nosotros como organizaciones, y en dónde la comunicación puede empezar a interactuar. Son conocedores, son analistas de contexto permanente y autodidactas también en empezar a explorar de manera permanente esto. Y les damos métodos para, vuelvo e insisto, movilizar y transformar. Y esos métodos muy focalizados, también trabajando, y no lo había mencionado y no me lo hubiera perdonado, la comunicación con la cultura organizacional. Yo no puedo movilizar algo si no está inmerso dentro de la cultura.
cuáles son esos comportamientos, esos valores que precisamente permiten llegar a esas grandes transformaciones. Entonces, tenemos ya una historia linda de muchos profesionales que han pasado por esta nuestra Javeriana. Entonces, y aquí seguimos y aquí seguiremos y ahora ampliando, gracias a Óscar, con estos aliados. Sandra, muchas gracias, y aprovecho también para mencionar que este programa cumple 30 años justamente el próximo año, y definitivamente, pues digamos, nuestros egresados están en organizaciones internacionales, multinacionales, organizaciones del Estado, en fin. Profesor Efraín, ¿qué hace un abogado enseñando comunicación en una especialización y hablando de sostenibilidad? Gracias, profe. Yo creo que el mote de profe no me lo he ganado todavía. Yo creo que yo facilito el pensamiento crítico, y yo lo que doy son herramientas para que los estudiantes debatan y se debatan también entre ellos, finalmente, cómo entender la problemática de la sostenibilidad, y sobre todo a mí me interesa mucho, y es como mi campo de acción, el de la problemática ambiental, y poder leer una noticia y entender que también tiene otra historia detrás, es ver las diferentes perspectivas de la problemática de la sostenibilidad. Es lo que yo trato de facilitar dentro de la especialización. Es muy casuístico mi curso, y de mucho debate y mucha discusión. Bueno, a propósito de comunicación, creemos claramente que la comunicación también es escuchar. Hoy ustedes han escuchado muy pacientemente, juiciosos, sentaditos. Si hay preguntas, en este caso, un poco en términos de cómo comunicar la sostenibilidad, con muchísimo gusto. Si podemos atender 1, 2 preguntas máximo. Muy bien. Breves. Buenas tardes, mi nombre es Paola Guzmán. Yo tengo una empresa que se dedica a comunicar la sostenibilidad. Nos llamamos Cuarto Estudio. Estamos ubicados aquí en la ciudad de Bogotá. Y mi pregunta es, hemos trabajado ya en varios proyectos donde las empresas pues efectivamente están haciendo un esfuerzo, quieren comunicar ese esfuerzo y quieren como que todo sea muy lindo y perfecto. Y como sabemos, la sostenibilidad es un proceso donde pues las empresas van a cometer errores, o se hacen un diagnóstico y se dan cuenta de que pues hay errores y que los tienen que enmendar. Entonces, ¿cómo incentivar a las empresas a contar estas historias? Y digamos como también a incentivar la idea de aprender entre nosotros, ¿no? Porque yo siempre como que pucha, o sea, sí, esto está muy lindo, tenemos las fotos más hermosas, pero no todo es pues como, ¿no? un jardín de rosas. Gracias. ¿Hacemos todas las preguntas al tiempo o vamos respondiendo? Les propongo que escuchemos todas las preguntas y que después aquí muy juiciosos tomamos nota, ¿sí? O nos acordamos, pues. Muy bien, adelante. Hola, buenas tardes, soy Jimena Nicolás. Tengo una consultora de Think Big Consulting de marketing consciente y comunicación con propósito. Lo que yo veo que está un poco alineado a lo que comentaba ahora la otra compañera es el temor a comunicar por el greenwashing, el pinkwashing y todos los washings. Entonces, yo creo que también hay empresas que lo están haciendo muy bien, pero que tienen este gran temor y dejan de comunicar porque pues puede haber un tema reputacional, ya no porque lo hagan mal, sino porque o no saben comunicarlo bien y construyen erróneamente el discurso, o porque simplemente no quieren arriesgarse. ¿Cuál sería vuestra recomendación? Muy bien, muchas gracias. Allá atrás tenemos
2 inquietudes más. Buenas tardes, soy Juan Pablo López de la Fundación América Solidaria y mi pregunta está más enfocado a un término que es el voluntariado corporativo. Desde la experiencia que tenemos nosotros en acompañar la implementación de estrategias de sostenibilidad con empresas, ha sido bastante interesante poder abordar ese involucramiento justamente de lo que decía la profesora, de la acción en territorio a partir del voluntariado corporativo, invitar a los colaboradores de las empresas a hacer acción en el territorio para impactar mucho más el tema social y bueno, ¿qué consideran ustedes que puede llegar a generar, implementar, digamos, que el voluntariado corporativo dentro de las estrategias de sostenibilidad de las empresas? Muy bien, muchas gracias, Juan Pablo. Buenas tardes, mi nombre es Andrés Ortiz, soy consultor de parques naturales y también he estado con entidades como Naciones Unidas, Embajada de India, Embajada de Canadá. Tengo una pregunta muy concreta y es, digamos, en general hemos visto que comunicar esos temas de sostenibilidad, de biodiversidad, medio ambiente, incluso ahorita pues estamos hablando mucho de la COP, pero para el ciudadano de a pie en general, a los de las comunidades, pareciera que no les llega. Eso es un tema importante para todos, de hecho depende de nuestra supervivencia, pero al final parece que para la gente del común, sí, como muy bonito. ¿Ustedes qué recomendarían para poder hacer que logremos crear un storytelling o mensajes que realmente le lleguen a la gente del común y tomen acciones para cuidar el planeta? Muchas gracias. Qué bonita pregunta. Quedan 2 preguntas. Muy bien. Hola, buenas tardes. Santiago Zárate de Sisoco, creadores de experiencias ambientales. Mi pregunta es, más allá del cómo, ¿por qué y para qué comunicar la sostenibilidad, más allá, lo digo con todo el amor y todo el respeto, de un ego empresarial? Correcto, muy bien, qué bonito subrayar justo eso, ¿no? Que aquí probablemente aquí en el centro está la vida, ¿no? Cómo cuidamos la vida. Muy bien. Señor. Se extendió un poquito, pero era como el único escenario de preguntas, ¿no? Muy bien, tengo una empresa de la cual soy fundador y director hace 18 años, se llama Entorno Azul. Aprovecho esta oportunidad para extender una pregunta que me hacían esta mañana y es si la orientación de mi actividad está en crear soluciones físicas que respondan a desafíos y a problemáticas ambientales, con una unidad importante de la cual somos pioneros, que tiene que ver con el tema de puntos ecológicos para separación de residuos. ¿Qué caminos seguir para asegurar cambios de hábitos y una cultura y una disposición y una intención positiva hacia esa separación? Muy bien, muchas gracias. Y creo que tiene que ver mucho con cosas que trabajamos en la especialización. Es decir, los comportamientos detrás tienen creencias y probablemente es allí donde tiene que instalarse la comunicación. Muchas gracias. Muy bien. No sé si hay alguna otra pregunta. Acá hay otra pregunta. Y la última. Hola a todos, buenas tardes. Soy Aida, soy emprendedora y tengo una pregunta también orientada a ¿cómo movilizamos entonces a estas micro y pequeñas empresas donde su prioridad es subsistir, es sobrevivir? Y donde entiendo que en este contexto, que ha sido un escenario muy valioso para mí como empresaria, emprendedora, entender que hay empresas anclas dispuestas a ayudarnos. También desde esta posición quisiera ayudar a mis compañeros, ¿no? A mis colegas de ven, ¿cómo hacemos para movernos hacia la sostenibilidad desde esos recursos que tenemos que a veces pueden ser limitados? Entonces me gustaría preguntar cómo podemos hacer, cómo podemos comunicar efectivamente esto y qué estrategias podríamos incorporar para dar esos primeros pasos hacia adelante y poder construir un mejor mundo todos. Esa sería mi pregunta. Gracias. Qué bonito y gracias por estar aquí. Bueno, antes de las de respuestas, está preguntas corchadoras, ¿no, profes?
que uno aquí como profe es el que hace las preguntas corchadoras, ¿no? Y bueno, un poquito, obviamente intentaremos responder. Creo que muchas de estas preguntas, por supuesto que tienen una respuesta en investigación que hemos hecho aquí desde la facultad, desde la especialización, tienen respuesta a través, digamos, de organizaciones a las que acompañamos aquí desde la Javeriana. Todo esto simplemente para subrayar antes de las respuestas es qué valioso venir a la universidad, qué valioso preguntarnos, qué valioso y claramente, digamos, desde ahora hacer como una invitación especial a este escenario que es la especialización, que por sobre todo es un escenario de eso, de hacernos preguntas, de ubicar respuestas en contexto. Y yo siempre hablo de la especialización, como bien lo señalaba la profesora Sandra, como un escenario de crecimiento, como un escenario de aprendizaje, pero también de desaprendizajes. Entonces, bueno, ahora sí las respuestas, profes. Bueno, las dos primeras preguntas se focalizaban mucho en el tema del miedo, del temor, de cómo convencerlos para que comuniquen un poco más en esos sentidos, ¿sí? ¿Correcto? Yo resumiría en dos aspectos. Lo primero, y lo mencionaba Efraín, la sostenibilidad es un proceso. Casi siempre las organizaciones están muy abocadas a contar hechos cumplidos o eventos. Se hizo y ya como que se acabó ahí. Es poder precisamente generar la comunicación del proceso. ¿Y cómo se comunica un proceso? Un proceso se dice que empezamos cuando, fíjense que se fue ya, Toto. Ellos dijeron, tenemos 36 años, bueno, tenemos tantos años y tenemos en sostenibilidad tantos años. No empezaron desde el primer día. Entonces hay que decir, mire, nuestra fecha de inicio se la cuento ya, pero tenemos todo un camino por recorrer. Y en ese proceso, la idea es poder contar cuáles son esas metas hacia adelante, pero siempre, siempre, siempre con transparencia. Y también se vale decir en qué cosas no nos ha ido tan bien. Hay un estudio que para mí fue lo más esclarecedor, que fue en el año 2018. Latinobarómetro preguntaba siempre cuál era el nivel de confianza de las organizaciones y el nivel de confianza interpersonal y de las instituciones públicas. Y en el año 2018, yo creo que fue telepatía porque nunca escribí, preguntaron ¿y cómo ganamos confianza? Dije, esa tienen que seguirla haciendo. Y ¿saben cuál era el punto número 2? Decir que cuando nos equivocamos, decir cuáles fueron los aprendizajes. Ahí es donde se gana realmente como esa credibilidad. Y también el hecho de sí contar, pero no contar promesas, porque desafortunadamente en América Latina estamos en este momento en un 16% solamente de confianza interpersonal, lo cual es bajísimo. Entonces, sí sobre los hechos, pero aprender a comunicar proceso. Y aquí abro otro les recomiendo mucho, un autor, Jean-Paul Lederach, Imaginación Moral. Y en Imaginación Moral, uno de los aspectos es construir sobre el riesgo y sobre la valentía, que hablaban ahora. Y es precisamente también trabajar esos aspectos. No sé si trabajamos así. Sí, claro. Es que sí, exacto, vamos ahí como peloteando. Esto nos enseña dos cosas. La primera es, hay que invitar a la universidad y a Portafolio que abramos un espacio de debate después de las charlas, como para que tengamos intercambios más rápidos y más nutridos. Ahorita porque nos tocó como condensar todo esto, entonces me disculpo con las preguntas si no las logramos abordar todas, pero el compromiso desde la especialización es abrir un espacio para que, así sea virtualmente, nos conectemos y digamos intercambiemos estas ideas. Yo soy como un amigo de intercambiar ideas y de sentarnos a conversar. Yo no soy tan académico, soy mucho más práctico, entonces, y yo todo lo asocio con música y comida. Entonces, frente a tu pregunta, hay un disco de un cantante que me gusta mucho del rock en español que se llama Honestidad Brutal. Y a mí esa frase siempre la mantengo en mi cabeza, y es que queremos comunicarlo, queremos
no caer en el culto al héroe o en ese greenwash que de verdad que molesta y creo que subestima un poco la inteligencia de uno cuando uno abre un periódico y la foto de, voy a decirlo con todo respeto, un niño con una ponchera tirándose agua y llevamos agua a tal lado. A mí eso me molesta un montón, porque no contamos la historia de, bueno, cuál fue el impacto de llevar el agua hasta allá, ¿no? Tenemos unas emisiones que hicieron, ¿cómo las compensamos? O sea, llevamos un agua limpia y limpia de culpa también. Entonces, esa clase de cosas me gustaría que se comunicaran más. Y yo como decía el profe, pero usted es abogado, ¿usted por qué se mete en estas cosas? No, yo soy un ciudadano que le gusta el medio ambiente, que se apasiona por el medio ambiente, que nunca ha hecho nada más, porque el otro día hablábamos con el profe y el profe, no, oiga, es que yo tengo, es que le dije, profe, si es un problema jurídico, yo no soy el gallo, yo solo sé de temas ambientales. Entonces, a mí lo que me parece es que sí debemos entender el problema como un integral, no es que no es una solución a, voy a coger otra vez el ejemplo del agua, una población que no tiene acceso al agua. Sí, ese es el problema fundamental, pero ¿cómo llegamos a solucionarlo de una manera que en el tiempo se prolongue? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo lo comunicamos? Les voy a contar una historia así rapidísima porque todo toca condensarlo, pero en ese espacio que vamos a abrir vamos a tener más espacios para contar estos casos, pero yo tenía el reto, bueno, yo no, la empresa para la que yo trabajo, de la cual no estoy comprometiendo nada de ella en este foro, pero sí, ya vamos a cerrar. Teníamos que comunicar el mercado de carbono a una comunidad indígena no contactada en la Amazonía brasilera. Y yo, pues ese era el reto que teníamos con el grupo de trabajo. ¿Cómo lo comunicamos? Entonces yo aquí lo abriría y diría, bueno, ¿ustedes cómo se les ocurre que lo podríamos hacer? Voy a adelantarme y una de las opciones que encontramos fue hacer una obra de teatro muda con el Teatro de Sombras chino. Y fue fantástico. Explicar algo tan complejo como es el carbono como un commodity dentro de la selva y lo importante que es cuidar ese árbol dentro de un pulmón del mundo que es el Amazonas. Esa clase de cosas, la creatividad es nuestro aliado. Entonces tú hablabas de, bueno, ¿cómo hacemos que? Pues no sé, se me ocurre crowdfunding y generar una historia. A mí el storytelling me parece que es un recurso súper bonito, entonces tú cuentas por qué quieres llegar allá y en fin. Pero bueno, nos ponen el letrerito de terminar, yo creo que se quedan unas preguntas ahí sin terminar, sí, yo sé, pero no sé qué podemos hacer, pero quisiera que esto no quedara aquí, sino que de verdad siguiéramos conectados, no sé si a través de los datos que ustedes dejaron, podemos enviarles un correo y abrir un foro y tal vez ponernos de acuerdo y encontrarnos en la virtualidad o aquí en el espacio de la universidad para aquellos que quieran seguir discutiendo estos temas, siempre bienvenidos. Para los que están afuera y nos están viendo desde las redes sociales, pues también bienvenidos a unirse a esta iniciativa. No sé, profe, ahí le dejo cerrar. Bueno, para palabras como claves para las otras preguntas y después en esos espacios profundizamos. Voluntariado. Hay metodologías que se abordan desde Implícame. Desde mi rol de profe y de rol de consultoría también de hace ratico, el Implícame inicia desde el mismo momento en explicarle a las personas el qué, para qué y el por qué. Y no colocarlo como algo obligatorio, eso nunca. Pero sobre todo es hacer ver y visualizar el impacto en la vida y en el ambiente de las personas. Hemos tenido, por temas de confidencialidad no nombro empresas, pero modelos de voluntariado de Implícame, con una metodología de Implícame, que se han exportado también a otros países y que también en la especialización se les enseña a todos nuestros chicos. Hablar de los mensajes del común, de la gente del común. Miren, en comunicación hay hay un principio que es la ley de bivalencia. La ley de bivalencia es que al mismo tiempo que nosotros somos emisores, somos receptores. Trabajando con la Alcaldía Mayor de Bogotá hace unos años, al mismo tiempo que nosotros somos funcionarios públicos, en ese caso, son ciudadanos. Vean cuando ustedes comunican a una persona qué roles tiene. En sus organizaciones, qué pena voy a hablar en primera persona, yo soy mamá de un javeriano que se va a graduar dentro de 8 días. Soy esposa, sí, Joaco, ahorita me dicen ma, otra vez, sí, de comunicador social. Soy mamá, soy esposa, soy consultora, soy profe. Vean a la persona en todos sus roles y denle herramientas para que ella misma permita potencializar sus diferentes roles. ¿Vamos ahí? Ahí está una clave y la podríamos seguir desarrollando. Y el ego de las empresas, sí, hay que bajarlo,
porque resulta que la empresa es una más. Y ahí viene también otra metodología, la sociedad de las organizaciones. En esa sociedad de las organizaciones es donde también tenemos que fortalecernos mucho y cambiar hábitos y sobre todo en el caso de las pymes que tienen que subsistir, la existencia también es sostenible. Nos van a matar los amigos de Portafolio Verde, yo qué pena, de verdad, pero la última cosa, y es que se me olvidaba, y esto sí quiero hacerlo como ponerlo así en un letrero gigante, en letras mayúsculas y en negrita, es no romanticemos a la víctima. Esas fotos románticas y que lo sacamos así de pronto, entonces tenemos al dueño de la empresa entonces entregándole un regalo a esa víctima que ya romantizamos como víctima, me parece que es un irrespeto. Un respeto con todos, con la víctima principalmente y segundo con los que estamos viendo eso. Entonces, para aquellos que queremos comunicar mejor la sostenibilidad hay que comunicarla de una manera cruda, porque también no romanticemos la sostenibilidad, ¿no? También hay que entender que toda actividad productiva, incluso respirar, tiene un impacto. Entonces, hablemos de los impactos, hablemos y cómo los manejamos. Un manejo responsable de los impactos también es sostenibilidad. Entonces, ¿por qué le tenemos miedo a decir que impactamos? Eso es algo que yo todavía me cuestiono y que siempre tratamos desde la academia de encontrar ese valiente que se atreva y salga el gerente de una empresa grande y diga sí, yo tengo una huella ambiental gigante, mi huella de carbono es esta, mi huella hídrica es esta, pero así la manejo. Y bueno, y las decisiones de consumo dirán si son eficientes las medidas de honestidad o no. Yo creería que sí. Hoy queremos más verdades que puestas en escena. Bueno, ya, no hablo más. Muchísimas gracias a todos y todas. Creo que ese aplauso también es para ustedes. Yo quisiera reiterar ese último aplauso, un aplauso que sea como que tenga 3 destinatarios. Un aplauso para los organizadores, Portafolio, aquí digamos que varios voluntarios de la Universidad Javeriana que estuvieron detrás de este evento, a ellos digamos que ya el aplauso que vamos a dar, pero también para ustedes que sacaron el tiempo, que se dedicaron estas horas un poco a pensarse este tema de sostenibilidad. Pero también me parece muy importante que aplaudamos un poco a lo que nos motiva a estar aquí, que probablemente eso es algo que es como lo sagrado de la vida, como eso verde, como a esas personas que están detrás de toda esta iniciativa, a esos seres vivos que cada vez que hablamos de sostenibilidad probablemente los tenemos pues digamos que por supuesto los pensamos, pero también los tenemos en el sentimiento, en la emoción. Entonces yo quisiera como un último aplauso, si te parece, Lina, Alejandro, para cerrar, un último aplauso para esos 3 seres.